Si alguna vez has gritado dentro de un cañón, un valle profundo o una montaña rodeada de otras montañas, sabes lo que ocurre. El sonido sale de tu boca, viaja, choca contra la roca y regresa. Y lo que regresa no es un sonido distinto, es casi exactamente lo mismo que enviaste. Si gritaste con rabia, el eco vuelve cargado de esa misma rabia. Si gritaste algo alegre, vuelve alegre. La montaña no decide qué devolverte, solo devuelve, con fidelidad casi perfecta, lo que recibió. La vida, según los maestros budistas, funciona de una manera sorprendentemente parecida. No de forma mágica ni instantánea, sino a través de un mecanismo mucho más sutil y mucho más constante. Lo que emites hacia el mundo, en tus acciones, tus palabras, tu energía cotidiana, termina regresando a ti. No siempre de la forma exacta, ni en el momento exacto que esperarías, pero con una consistencia que, una vez que aprendes a verla, resulta innegable. A esto lo podemos llamar la ley del rebote. Y no es una idea nueva disfrazada de sabiduría antigua. Es, en esencia, una de las enseñanzas centrales del budismo sobre el karma. La comprensión de que toda acción es una causa que genera efectos, no como castigo ni como recompensa divina, sino como consecuencia natural, tan predecible como el eco que regresa desde la montaña. La diferencia con el eco físico es que este rebote no siempre es inmediato, ni siempre es tan literal como para poder rastrear con exactitud qué acción específica produjo qué resultado específico. Pero cuando se observa la vida con suficiente perspectiva, el patrón general se vuelve innegable. Las personas que siembran generosidad de forma constante tienden con el tiempo a construir vidas rodeadas de generosidad. Las que siembran resentimiento y desconfianza tienden a construir vidas rodeadas de las mismas dinámicas. Y aquí está la parte que suele sorprender más. No se trata solo de las grandes decisiones, las que reconocemos con facilidad como importantes. Se trata, sobre todo, de los cientos de microdecisiones diarias que tomamos sin pensarlas demasiado. El tono con el que respondemos un mensaje, la paciencia o la impaciencia con la que tratamos a un desconocido, la honestidad o la exageración con la que contamos algo que nos ocurrió. Cada una de esas decisiones diminutas es, según esta ley, un grito más lanzado hacia la montaña. Hoy quiero mostrarte 7 formas concretas de entender y, sobre todo, de trabajar con esta ley del rebote para que lo que envíes hacia el mundo, de forma consciente y no accidental, sea exactamente lo que quieres que la vida te devuelva. Suscríbete si esto te interesa y empecemos. Antes de las 7 enseñanzas, vale la pena aclarar algo sobre la palabra karma, que en la cultura popular se ha convertido casi en sinónimo de castigo cósmico o de suerte predeterminada. En su sentido budista original, karma simplemente significa acción. No es un juez externo que reparte premios y castigos según un criterio moral fijo. Es más bien la descripción de cómo las causas producen efectos de forma tan natural como cualquier otra ley física observable. Esto tiene una implicación importante. El karma no es algo que te pasa desde afuera, de forma arbitraria. Es algo que tú mismo generas, constantemente, a través de cada acción, cada palabra, cada intención que sostienes, de forma repetida. Y precisamente porque lo generas tú, también está, en gran medida, bajo tu influencia directa. No puedes controlar cada resultado específico, pero sí puedes controlar, con mucha más precisión de la que solemos asumir, qué tipo de causas estás sembrando hoy. Las 7 enseñanzas que siguen no hablan de un destino fijo, ni de una fuerza mágica externa.
hablan de algo mucho más práctico y mucho más accesible, como tus propias acciones, sostenidas con el tiempo, tienden a construir el tipo de vida y de relaciones que finalmente experimentas, no como magia, sino como consecuencia observable y consistente. Hay una diferencia importante entre el eco de una montaña y la ley del rebote tal como la describió Buda. El eco regresa con la misma intensidad con la que salió, pero la vida, según esta enseñanza, tiende a devolver las cosas amplificadas, no en tamaño exacto. Un pequeño acto de generosidad, sostenido con constancia, puede generar consecuencias mucho mayores de lo que el acto original parecía justificar. Y, de la misma forma, una pequeña semilla de resentimiento, alimentada con el tiempo, puede crecer hasta convertirse en un patrón de vida completo. Buda enseñó que las acciones repetidas, incluso las pequeñas, construyen con el tiempo hábitos mentales y patrones de vida que se vuelven cada vez más fuertes. No se trata de un solo gesto aislado que determina tu destino, sino de la acumulación constante de miles de pequeños gestos, cada uno de ellos un grito lanzado hacia el cañón, que juntos construyen el tipo de eco que finalmente regresa a tu vida de forma consistente. Esto también explica por qué, a veces, un solo acto de generosidad no parece producir ningún cambio visible e inmediato, mientras que otras veces un gesto pequeño desencadena consecuencias sorprendentemente grandes. No hay una fórmula exacta que determine cuándo ni cómo se amplifica cada acción. Lo que sí es consistente es que la acumulación de un patrón, sostenido con el tiempo, tiende a generar resultados proporcionalmente mayores que cualquier gesto aislado. Esto significa que no hace falta esperar un gesto heroico y dramático para empezar a cambiar lo que la vida te devuelve. Basta con empezar a notar, con honestidad, qué tipo de gritos pequeños estás lanzando cada día, en tus conversaciones, en tus reacciones automáticas, en la forma en que tratas a quienes te rodean, y ajustar de a poco la dirección de esos gritos hacia lo que realmente quieres recibir de vuelta. Piensa en los últimos días. ¿Qué tipo de gritos pequeños has lanzado hacia el cañón sin darte cuenta? Una impaciencia repetida con alguien cercano, una generosidad genuina que ofreciste sin que nadie lo pidiera, un comentario negativo que se te escapó sin pensarlo demasiado. Cada uno de esos gestos, por pequeño que parezca, forma parte del patrón que, sumado con el tiempo, construye el eco que finalmente regresa. Hay un fenómeno curioso que ocurre con las palabras que usamos para describir o criticar a los demás, especialmente cuando esa persona no está presente. Con el tiempo, esas palabras terminan asociándose en la mente de quienes las escuchan, no solo con la persona criticada, sino también con quien hace la crítica. Cuando alguien habla constantemente mal de los demás, las personas que lo escuchan, aunque no lo digan en voz alta, empiezan a preguntarse qué dirá esa persona de ellas cuando no estén presentes. Buda enseñó el principio del recto habla, que incluye evitar el chisme malicioso y las palabras que dividen o dañan a otros sin necesidad real. No como una regla moral abstracta, sino como una observación práctica. Las palabras que lanzas hacia otros, especialmente las palabras negativas, tienden a regresar hacia ti de formas que no siempre esperas, a través de la confianza que pierdes, de las relaciones que se debilitan, de la reputación que, sin que lo notes,
se va formando alrededor de cómo hablas de los demás. Esto no ocurre porque alguien te esté vigilando y anotando cada palabra que dices. Ocurre porque, con el tiempo, las personas a tu alrededor construyen de forma casi inconsciente un mapa de en quién pueden confiar sus propias vulnerabilidades y de quién es más probable que las use como material de conversación en otro contexto. Ese mapa determina en gran medida la profundidad de las relaciones que finalmente puedes construir. Esto no significa que nunca puedas expresar una opinión crítica o señalar un problema real. Significa notar la diferencia entre la crítica que busca resolver algo constructivamente y el hábito de hablar mal de otros simplemente porque se ha vuelto una forma cómoda de conectar o de sentirse superior. La primera construye, la segunda, tarde o temprano, termina regresando en forma de desconfianza hacia quien la practica con frecuencia. Una pregunta útil antes de hablar mal de alguien que no está presente. ¿Estaría dispuesto a decir exactamente esto si esa persona estuviera escuchando? Si la respuesta es no, probablemente esas palabras pertenecen más a la categoría de chisme que a la de crítica constructiva. Y vale la pena reconsiderar si merece la pena lanzarlas hacia el cañón. Hay una prueba muy reveladora sobre el carácter real de una persona, mucho más precisa que observar cómo trata a quienes pueden beneficiarla directamente. Observar cómo trata a quienes no pueden ofrecerle absolutamente nada a cambio. El camarero, la persona que limpia, el desconocido con quien probablemente nunca volverá a interactuar. Esa forma de trato, sin ninguna audiencia que premie el buen comportamiento, es la más honesta de todas. Buda enseñó la compasión universal, extendida hacia todos los seres, sin distinción de su capacidad de retribuir el favor. Esto no es solo un ideal ético elevado, tiene, según la ley del rebote, una consecuencia muy concreta. La forma en que tratas a quienes no tienen poder sobre ti se convierte, con el tiempo, en la forma en que el mundo tiende a tratarte a ti cuando estás en una posición de menor poder, ya sea frente a una enfermedad, una pérdida o cualquier situación donde te vuelves, temporalmente, más vulnerable. No se trata de una fórmula mágica exacta, sino de un patrón observable. Las personas que cultivan el hábito de tratar bien a quien no puede devolverles nada tienden a construir con el tiempo un entorno de relaciones más genuinas, más sostenidas en el respeto real y no en el cálculo de beneficios mutuos. Ese entorno, cuando la vida se pone difícil, suele responder con un apoyo que las relaciones puramente transaccionales rara vez ofrecen. Piensa en alguien que conozcas, cuya generosidad hacia quienes no pueden retribuirle es genuina y constante. Es muy probable que esa misma persona, cuando atraviesa dificultades, encuentre a su alrededor una red de apoyo mucho más sólida que quien solo invirtió tiempo y energía en relaciones estratégicamente convenientes. No es casualidad, es la ley del rebote funcionando de forma silenciosa durante años. Buda vivió esta enseñanza de forma directa. Enseñaba con la misma dedicación a personas de todas las condiciones sociales, sin distinción entre quienes podían ofrecerle algo a cambio y quienes no tenían absolutamente nada que dar. Esa universalidad en el trato, sostenida durante toda su vida, es parte de por qué su enseñanza sigue viva más de 2500 años después. Hay una paradoja interesante en la ley del rebote.
cuanto más ayudas a alguien esperando explícitamente algo a cambio, menos limpio tiende a ser lo que finalmente regresa. La ayuda condicionada, la que se da con un cálculo silencioso de lo que se espera recibir después, contamina de alguna forma la calidad de la energía que se envía, y eso afecta también la calidad de lo que regresa. Buda enseñó el concepto de dana, la generosidad genuina, que se practica sin condiciones ni expectativas específicas sobre el retorno. No porque el retorno no vaya a existir, sino porque cuando das esperando algo concreto, tu atención se centra en lo que vas a recibir, no en el acto de dar en sí mismo, y esa desviación de atención afecta la pureza de la acción original. Esto no significa que dar sin esperar nada implique dejarte aprovechar constantemente ni ignorar tus propios límites. Significa que, dentro de lo que decides dar, lo hagas desde un lugar de generosidad genuina, no como una inversión calculada con retorno esperado. Curiosamente, quienes practican esto con constancia suelen describir que, con el tiempo, sí reciben apoyo y generosidad de vuelta, pero de formas que nunca habrían podido predecir ni exigir de antemano. Esto no es casualidad ni magia. Las personas notan, aunque no siempre lo expresen abiertamente, la diferencia entre alguien que ayuda genuinamente y alguien que ayuda calculando el retorno. Y esa diferencia percibida construye con el tiempo un tipo distinto de confianza y de disposición a corresponder cuando llegue el momento. La generosidad calculada, aunque efectiva a corto plazo, rara vez construye el tipo de lealtad profunda que sí produce la generosidad genuina sostenida durante años. Antes de continuar con las últimas dos enseñanzas, quiero detenerme en esta, porque es, para muchas personas, la más difícil de aceptar completamente. El rencor que sientes hacia alguien, aunque parezca dirigido completamente hacia esa otra persona, tiene un efecto inmediato y constante sobre ti mismo, mucho antes de que llegue a afectar de alguna forma a quien lo provocó. Buda enseñó que el resentimiento sostenido es como sostener una brasa ardiendo con la intención de lanzarla a otra persona. El que se quema primero y de forma más segura es quien la sostiene. El rencor cargado día tras día en la mente no espera a rebotar en algún futuro lejano. Ya está rebotando ahora mismo en tu estado de ánimo, en tu capacidad de disfrutar el presente, en la energía que llevas contigo a cada interacción del día. Soltar el rencor no es un favor que le haces a quien te lastimó. Es la forma más directa de detener un rebote que ya está ocurriendo, momento a momento, dentro de ti. Cuando finalmente sueltas ese peso, no es la otra persona quien nota el cambio primero. Eres tú, con más espacio interior disponible para lo que realmente quieres construir. Esto no significa que soltar el rencor sea sencillo ni instantáneo, especialmente cuando el daño fue real y significativo. Pero vale la pena preguntarse con honestidad, ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a dejar que esta situación siga rebotando dentro de mí? Cada día que el rencor se mantiene activo, es un día más donde esa persona, aunque quizás ya ni piense en lo ocurrido, sigue teniendo un espacio de renta gratuita dentro de tu mente. Soltar no significa fingir que no dolió, ni reconciliarte necesariamente con quien te lastimó. Significa simplemente dejar de pagar el precio diario de sostener algo que ya pasó. Si esta enseñanza en particular te tocó, este es un buen momento para suscribirte. Las últimas dos que vienen conectan todo lo que hemos hablado hasta ahora.
existe la tentación de pensar que solo cuenta lo que hacemos frente a testigos, lo que puede ser reconocido, aplaudido o al menos notado por alguien más. Pero según la ley del rebote budista, las acciones realizadas en completo anonimato, sin ninguna audiencia que las presencie, tienen exactamente el mismo peso y en muchos sentidos un peso incluso más puro, porque están completamente libres de la contaminación de buscar reconocimiento. Buda enseñó que la intención detrás de una acción determina en gran medida su calidad kármica, mucho más que el resultado visible o el reconocimiento externo que reciba. Ayudar a alguien de forma anónima, cuidar algo que nadie va a notar, actuar con honestidad cuando sabes con certeza que nadie descubriría lo contrario. Todo eso construye un tipo de carácter interno que con el tiempo se vuelve inevitablemente visible en cómo te mueves por el mundo, aunque nunca hayas buscado que se notara. Piensa en la diferencia entre alguien que solo es amable cuando hay testigos y alguien cuya amabilidad es constante independientemente de quién esté mirando. La segunda persona, con el tiempo, construye una solidez de carácter que la primera nunca logra, precisamente porque su bondad no depende de la audiencia para sostenerse. Y esa solidez, aunque invisible al principio, termina siendo profundamente visible en la calidad de vida que esa persona construye. Una práctica concreta para esta enseñanza. Durante una semana, busca hacer al menos un gesto de generosidad o de honestidad completamente anónimo, algo que nadie va a saber que hiciste. Puede ser tan simple como recoger basura que no es tuya, ayudar a alguien sin que sepa quién lo hizo, o simplemente resistir la tentación de exagerar un logro para impresionar a alguien. Observa cómo se siente actuar bien sin ninguna audiencia esperando el aplauso. La última enseñanza responde a la pregunta más frecuente sobre esta ley. Si envío algo bueno, ¿cuándo regresa exactamente? Y la respuesta honesta, según la sabiduría budista, es que no siempre se puede saber. El eco de la montaña regresa casi de inmediato, pero el eco de la vida puede tardar días, meses, incluso años, en manifestarse de forma reconocible. Y muchas veces, cuando finalmente regresa, lo hace de una forma tan distinta a la acción original que resulta difícil hacer la conexión directa. Buda enseñó que enfocarse obsesivamente en cuándo y cómo va a regresar lo que envías es, en sí mismo, una forma de apego que contamina la pureza de la acción presente. La invitación no es calcular el retorno con precisión, sino simplemente asegurarte de que lo que estás enviando hoy, en tus palabras, tus acciones, tu energía cotidiana, es exactamente lo que quieres que eventualmente regrese, sin necesidad de controlar el momento exacto de ese regreso. Esto requiere un tipo particular de confianza, distinta a la fe ciega. La confianza basada en la observación repetida de que con el tiempo suficiente, los patrones de acción tienden a generar resultados coherentes con esos patrones, no de forma matemática exacta, evento por evento, pero sí de forma consistente, cuando se observa la vida completa en lugar de momentos aislados. Piensa en alguien que conozcas que lleva años cultivando de forma constante la generosidad, la honestidad y el trato respetuoso hacia todos. Y piensa en alguien que, en cambio, lleva años cultivando el resentimiento, el engaño ocasional o el desprecio hacia quienes considera inferiores. Aunque no puedas señalar el momento exacto en que cada acción individual rebotó, es muy probable que al comparar la calidad de vida general de ambas personas,
el patrón resulte evidente. Vuelve por un momento al cañón del que hablamos al inicio. Estás ahí, frente a esa pared enorme de roca, y tienes la oportunidad de gritar algo, lo que sea, y sabes con certeza absoluta que eso mismo, amplificado, va a regresar hacia ti. ¿Qué has estado gritando sin darte cuenta en las últimas semanas? ¿Han sido palabras de crítica constante hacia los demás? ¿O de reconocimiento genuino? ¿Ha sido generosidad calculada, esperando un retorno específico, o generosidad real, dada sin condiciones? No hace falta responder todas estas preguntas de golpe, ni tener respuestas perfectas para cada una. Basta con elegir una sola, la que más resuene contigo en este momento, y empezar a prestarle atención durante los próximos días. Notar, sin juzgarte con dureza, qué tipo de eco estás construyendo con tus acciones repetidas es el primer paso real para empezar a cambiarlo de forma consciente. La ley del rebote no promete resultados instantáneos ni garantías matemáticas. Promete algo más sencillo y, en cierto sentido, más poderoso. Que nada de lo que envías se pierde por completo. Que cada acción, cada palabra, cada gesto de generosidad o de mezquindad forma parte de un patrón que con el tiempo tiende a regresar coherente con lo que fue enviado. Repasemos brevemente las 7 enseñanzas de hoy. Lo que envías regresa multiplicado, no idéntico. Las palabras que usas sobre otros terminan describiéndote a ti. Cómo tratas a quien no puede devolverte nada revela lo que vas a recibir. Ayudar sin esperar retorno garantiza que el rebote llegue limpio. El rencor que envías es el primero en rebotar sobre ti. Lo que haces sin que nadie vea también rebota. Y no puedes controlar cuándo regresa, solo qué envías ahora. Ninguna de estas enseñanzas te pide perfección inmediata. Todas ellas te invitan simplemente a empezar a notar, con más atención, qué estás lanzando hacia el cañón de tu propia vida, día tras día, en las decisiones pequeñas que rara vez examinamos con tanto cuidado. Cuéntame en los comentarios qué estás decidido a empezar a enviar de forma distinta a partir de hoy. Suscríbete para seguir explorando estas leyes que, aunque invisibles, gobiernan tanto de nuestra experiencia diaria. Nos vemos en el próximo capítulo.